Queremos transmitirle lo mejor a nuestros hijos, guiarlos y formarlos de la mejor manera, pero muchas veces terminamos haciendo todo lo contrario. Muchas de las problemáticas psicológicas y emocionales que padecen nuestros hijos se desarrollan o se gestan en la interacción entre padres e hijos. Inclusive los predisponemos para enfermedades físicas. Aquí te contamos cómo pasa eso. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de Clínica Psicológica. Hoy estamos con un invitado muy especial, el profesor Marco Alexis Salcedo, psicólogo, especialista en investigación, magíster en filosofía y doctorado en psicología. Hoy es un día también muy especial porque estamos en la inauguración del programa Padres en Apuros, que es un programa gratuito precisamente dirigido a todos los padres de familia que están teniendo dificultades con la crianza de sus hijos. Entonces, se trata este programa de que en cada intervención que hagamos, inicialmente va a ser cada 15 días, los miércoles a las 7 de la noche. Y va a ser un programa pues, de interacción entre padres de familia con dificultades y una psicóloga clínica, la doctora Dina Uchima, quien va a ser la doctora que va a dirigir este programa. Y el tema que traemos hoy para inaugurar precisamente este programa es cómo nosotros le transmitimos a nuestros hijos situaciones negativas, queriendo muchas veces transmitirles cosas positivas. Entonces, vamos con el profe Marco, vamos a hablar precisamente de esos aspectos, de cómo es que nosotros terminamos transmitiéndole a nuestros hijos esas cuestiones negativas. Profe, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, que pues un momento pues importante para la clínica psicológica, ya que estamos inaugurando el programa Padres en Apuros, que esperamos pues sea pues como de mucho apoyo y orientación pues para esos padres de familia que están en esas dificultades que acabamos de mencionar. Bien, pues me parece que este tema creo que calza muy bien con la intencionalidad general, el objetivo general que tiene la propuesta, y es que tiene que ver sobre todo con el hecho de cómo la historia personal de los padres, que pueden estar implicadas en muchas experiencias negativas, hasta historias francamente de sufrimiento y hasta de traumas, pueden convertirse en situaciones que finalmente terminan siendo transmitidas de una u otra manera a los hijos y aún hasta a los nietos. Ese sería básicamente el tema por eso. Entonces, ¿cuáles serían precisamente esas formas en que nosotros le transmitimos a nuestros hijos situaciones psicológicas que nos han afectado a nosotros en la vida a nivel personal? Creo que hubo algunos estudios que se hicieron a sobrevivientes del Holocausto en cómo las problemáticas psicológicas que ellos habían adquirido en la guerra eran transmitidas no solamente a sus hijos, sino a sus nietos. O sea, como que había unas dificultades relacionales que hacían que ellos tuvieran no solamente predisposición, sino también que desarrollaran inclusive enfermedades físicas. O sea, además de trastornos psicológicos, enfermedades físicas. Sí, se trata exactamente de eso. La idea es concientizar a todos, especialmente a los que son padres, en un hecho muy determinante. La historia personal no se convierte en una historia solamente del individuo y queda solamente recluido para ese individuo. Nosotros somos seres relacionales, y especialmente cuando se da una relación bastante cercana y emocional como es la relación con los hijos, esa relación de una u otra manera se ve afectada por las traumas, acontecimientos, dificultades que se hayan afrontado. Entre más dura haya sido la historia, los padecimientos, más se puede esperar que eso va a repercutir a las siguientes generaciones. Creo que lo primero es hacer un llamado con respecto a eso, tomar conciencia de cómo mi historia personal puede estar repercutiendo. Ese es un aspecto que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Curiosamente no se menciona mucho. La mayoría de las intervenciones que se hacen en psicología están muy centradas en el individuo. Aún en los casos de los niños, llega un niño a consulta y pareciera como enfocarse en lo que tiene que ver con lo que le pasa al niño, y de manera como muy tangencial aparece lo de las otras generaciones. Creo que todo psicólogo clínico entiende que cuando un niño tiene alguna dificultad, la historia de los padres tiene mucho que ver con eso. Eso es una certeza clínica, para algunos psicólogos es una intuición, pues como que algo tiene que ver los padres con lo que las personas también más o menos lo intuyen, pero eso no se ha reconocido abiertamente ni es incluido normalmente en las intervenciones.
En cuanto a estudios que hayan abordado eso, existen muchos y desde hace mucho tiempo. Normalmente los estudios se han enfocado especialmente con una población, y esa población es la población de los judíos específicamente, y en relación a los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como se coloca como el paradigma de la situación más estresante, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en especial un pueblo que sería el judío. Se han hecho muchos estudios, todos absolutamente concluyen exactamente lo mismo. O sea, eso es, digamos, ya una certeza científica en la psicología. La historia traumática de los padres repercuten en la salud mental y en el desarrollo psicosocial de los hijos. Y esa repercusión en los hijos se extiende más allá de los hijos hasta alcanzar una tercera y eventualmente una cuarta generación. Entonces eso es algo que se tiene que tomar muy en serio, sobre todo los padres, como mi historia personal, ya sea que lo quiera o no, ya sea que tenga conciencia de eso o no, de una u otra manera va a ser decisiva en la historia de vida que va a tener mis hijos. Entonces, pero la forma de transmisión también no solamente es de manera consciente, ¿no? También hay forma de manera inconsciente, o sea que lo hacemos sin darnos cuenta. Sí, habría que ser mucho énfasis en ese aspecto. O sea, los estudios han hablado de cuatro factores y hasta 4 vías, como factores y como 4 vías que podrían explicar cómo se puede estar transmitiendo esa historia personal traumática y de sufrimiento a los hijos y después a los nietos. Han hecho estudios, y bastantes, por ejemplo, de orden biológico. Se han trabajado con ratones, se han trabajado con otros animales, se han estudiado a personas, cierto tipo de marcadores biológicos, y sí se han encontrado evidencias alrededor de cómo esos elementos que caracterizan a un padre o a un abuelo están presentes en las siguientes generaciones, y como indicador de que hay una especie de modelamiento del genoma, una especie de manera de expresarse que tiende a propiciar genéticamente, epigenéticamente, sí, por ahí revisaba yo. Sí, hay una condición epigenética del genoma como que responde a las experiencias. Pues no se van a dar transformaciones radicales, pero sí una manera especial, una especie de sensibilidad que podría propiciar no solo problemas de orden psicológico, sino también fisiológico. El estudio más famoso, hay un estudio muy famoso que tiene que ver con los hijos de soldados capturados en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Estamos hablando de 1860-70 más o menos, donde los prisioneros capturados por ciertos bandos eran sometidos a situaciones muy duras, eran muy maltratados, aguantaban hambre, bueno, y más cosas. Muchos de ellos salieron gracias a un intercambio de soldados, otros estuvieron un tiempo extremadamente largo aguantando las condiciones, y después salieron, bueno, tratando de seguir su vida, y lo que el estudio mostraba era de que los hijos de estos soldados que estuvieron en mayor situación de sufrimiento eran personas que desarrollaban muy rápidamente problemáticas fisiológicas. Estamos hablando de apariciones de cáncer, sí, estamos hablando de aparición de otras problemáticas cardíacas, problemas intestinales severos. Estamos hablando de cosas que dicen por qué estos hijos en especial, si usted lo contrasta con los otros que también estuvieron en la guerra, pero que no fueron capturados, no fueron torturados ni nada, si hace ese contraste, ellos no tenían una tasa de problemáticas médicas tan alta como los hijos de padres que sí estuvieron en situaciones mucho más extremas. Eso es una clara indicación de que el sufrimiento parece que encuentra un modo de transmitirse, un modo de pasarse, y que podría estar vinculado además a elementos de tipo fisiológico. Eso sería, digamos, uno de los aspectos. Pero entonces ahí me parece a mí importante, Marco, señalar de que a partir de esta investigación que estamos trayendo a colación, lo mismo pasa con las situaciones que han sido traumáticas para los padres. O sea, ya no hablando de situaciones pues como de guerra y eso, sino separaciones
separaciones o alguna situación que resulta traumática para los padres de familia, como inclusive quiebras económicas, bueno, las separaciones, enfermedades, cualquier situación que resulte traumática para los padres de familia puede terminar transmitiéndose de alguna manera a los hijos. Sí, claro. O sea, por lo menos en esos estudios la condición es, la persona es sometida a una situación, logra de alguna manera salir de allí y después decide tener hijos. Hay una cosa que la mayoría de los estudios indica con respecto al tema de los traumas. Un trauma no te lo produce un evento concreto, sino una sumatoria, o sea, se requiere un efecto acumulativo. O sea, no se trata que yo iba caminando, me pasó tal cosa y entonces ya quedé traumatizado, sino que me pasó esto, me volvió a pasar, me siguió pasando y siguió pasando. Y eso además se conecta con una historia que en cierta manera va en la misma vía de lo que está pasando aquí. Eso que se requiere, digamos, ese cúmulo de experiencias y como un esfuerzo del organismo de la persona para adaptarse a eso. Pareciera que en ese esfuerzo que hace el organismo, o sea, yo estoy soportando situaciones reiterativamente difíciles, en ese esfuerzo de alguna manera queda algo marcado que termina siendo transmitido particularmente a los hijos. En el caso más puntual de un hecho muy concreto, pareciera que de todos modos sí es algo que sí se puede considerar, en especial si le afecta no al padre sino a la madre. Hay estudios que han hablado mucho del tema del estrés materno durante el periodo de embarazo, y parece, o sea, los datos que se han obtenido hasta ahora pareciera que el estrés materno en una situación de embarazo sí propicia algún tipo de efecto en el neonato. O sea, que si va quedando algún tipo de marcado, cierta sensibilidad que puede convertir a esta persona vulnerable a cierto tipo de condiciones fisiológicas o de tipo psicológico. Entonces, en resumen, importa el estrés del padre en la medida que ha sufrido un hecho, un cúmulo de circunstancias, que es como en el estudio que hablamos de la guerra. Entonces, padres y sujetos hombres que han tenido experiencias extremadamente traumáticas, han vivido una guerra que es traumática, después ha estado sometido a circunstancias extremas, no un año, 2, 3, 4 años, 5 años, hace un esfuerzo su ser por tratar de adaptarse, y después de un tiempo, pues, librado de esta situación, tienen hijos, y eso sí puede generar algún tipo de implicación. En el caso más puntual de las mujeres, podría no necesitarse todas esas historias, sino una situación particularmente difícil, sobre todo en el periodo de crecimiento del niño, en el vientre de la madre, que sí podría llegar a dejar algún tipo de evidencia. Esto es algo, además te cuento, yo lo he escuchado mucho en los pacientes, la historia de muchos pacientes, que te dicen, por ejemplo, mira que yo fui a hablar con una señora que a veces no son ni psicólogos, hablan con personas que le colocan algo de mística, no sé, algo de cosas más, si quieren, más de parapsicología, alguna otra cosa, lo cual están apareciendo mucho, y dicen, por ejemplo, que pues, le han revelado que la mamá sufrió mucho durante el embarazo, porque cuando el papá descubrió que estaba embarazada, reaccionó el padre de esa manera, la madre la sacó, la echó, sufrió bastante durante todo el embarazo, y para esas personas muchas veces le dicen que esa historia le da sentido a su sufrimiento, de todo lo que han vivido. Entonces hay una especie de intuición en la psicología popular que le dice algo tiene que ver la historia de sufrimiento de mi madre en las dificultades que yo he tenido. Yo les diría, hay estudios que ratifican eso. No le vamos a colocar un manto de misticismo, sino puede haber un elemento de marcadores biológicos que pueden estar efectivamente activándose, modelando cierta expresión del genoma humano, en este caso del bebé, y que pueden hacerlo vulnerable con respecto a eso. Esa sería, vuelvo a reiterar, una de las perspectivas. Hay otra que plantea que efectivamente las situaciones extremadamente difíciles en las que además uno está criando a un hijo o a una hija, traen transformaciones en la postura que adopta el sujeto frente a la vida.
estamos hablando de personas, por ejemplo, si yo he vivido una situación muy difícil, es muy fácil de que pueda caer en una depresión. Y en esa depresión, criando un hijo, esa depresión va a tener repercusiones en la crianza. Entonces, estamos hablando de alguien que no está como en la mejor disposición para criar un hijo o una hija. Y pues bien, esa no disposición adecuada va a repercutir en las... Otros dirán, bueno, estoy mal, no solamente pueden caer en la depresión, o para evitar caer en la depresión, consumen sustancias psicoactivas o se vuelven muy violentos, caen en patrones de relación de violencia intrafamiliar. Pues eso va repercutiendo y al final de cuentas usted ve las consecuencias en los hijos. Y el punto de partida de todo eso tiene que ver con una historia de sufrimiento previo al nacimiento. Entonces hay varios mecanismos con el cual se va expresando la situación. Entonces, lo que más o menos plantea es de que cuando uno como padre de familia tiene situaciones personales sin resolver, que de pronto ha sido traumática, va a tener efecto, digamos, en la crianza de nuestros hijos, sí. Y que se hace necesario que nosotros hagamos esa revisión de si estamos o no estamos haciendo también las cosas bien en la crianza de nuestros hijos, porque generalmente nosotros pensamos, no, o sea, así como me criaron a mí, bueno, así mismo voy a criar a mis hijos, bueno, en fin, entonces, y uno cree pues de que está bien y tiene las herramientas tanto personales como técnicas del conocimiento y todo para criar bien a nuestros hijos, pero resulta que si tenemos una situación personal que no hemos elaborado, va a ser siempre va a haber una problemática que va a tener un impacto en la crianza, ya sea porque se haga de manera, como decíamos ahora, consciente o no consciente. No consciente, ¿cómo? No consciente sería en la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, que se puede manifestar mediante la violencia, el tratarlos demasiado fuerte, demasiado duro, una exigencia. Exacto. Pero también puede ser como el otro extremo. Entonces, el trauma no solamente se manifiesta de manera agresiva, violenta y hostil, no. También se puede manifestar mediante la permisión. Entonces, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Yo no voy a dejar que mi hijo pase todo lo que yo pasé. Esa es otra forma también de transmitir una problemática, pues... Sí puede. Podría ser. Hay muchas formas de cómo repercuten. La mayoría de los estudios hablan sobre todo de aspectos que son muy problemáticos a nivel jurídico. Entonces, la permisividad, pues no, jurídicamente no es tan problemática como si es el hecho de la violencia. La violencia, sí. Entonces, la policía interviene sobre todo, por ejemplo, cuando hay golpes y todo eso, y eso genera más alarmas, pero que el padre o la madre sea permisiva, pues eso no moviliza necesariamente a todo el Estado para intervenir. Jurídicamente no tiene efecto, pero psicológicamente sí, tiene. O sea, los hijos necesitan conocer, digamos, los límites, necesitan adaptarse a una sociedad, y la sociedad establece una serie de conductas que no son las aceptables. De hecho, los programas de intervención por parte de psicólogos y trabajadores sociales dirigidos a menores infractores, o sea, menores que han cometido algún tipo de delito y que de pronto han estado inclusive detenidos, esos programas de intervención a estos jóvenes generalmente van principalmente dirigidos a los padres de familia, sí. A la forma de relación que tienen con sus hijos, sí, a mejorar la relación que ellos tienen con sus hijos. Esa es como la línea principal que yo he logrado ver en algunas investigaciones. No, en general, todo el mundo sabe, por lo menos, que los padres son fundamentales en la crianza de los hijos y que ellos van a tener alguna cosa. Pero yo vuelvo a reiterar lo que decía desde el principio, la conciencia de cómo mis problemas previos pueden afectar a mí, ese tipo de conciencia no es muy claro para la mayoría. Hay muchos padres que dicen, yo nunca le he dicho nada a mi hijo, que yo viví esto, a mí me pasó esto, me hicieron esto, ocurrió esto con mis padres, pasó esto, y creo que por el hecho de que yo no se lo cuente a mis hijos, no lo va a afectar. No lo va a afectar. Falso, sí, claro. Pero
cuando estás en un trabajo clínico, en el trabajo clínico muchas veces no llega el padre, llega el hijo. Ajá. Y llega el hijo porque tiene unos problemas, tiene estas dificultades, el muchacho pasa por tal otra cosa, y entonces cuando uno hace la pregunta, ¿de dónde viene esto? Y entonces cuando a veces tiene uno el espacio de hablar con los padres, resulta que hay toda una historia no contada de los padres que finalmente Exacto. le da sentido a toda esta La problemática del hijo. Entonces eso es lo que en cierta manera los padres tienen que tener conciencia. O sea, uno no cría a los hijos con el silencio, pues yo me ahorro esto y listo, no hay ningún problema. Uno lo cría con todo su ser, con todo lo que uno es en la vida, cómo uno enfrenta, qué decisiones toma, cómo se siente en la vida, cómo se siente frente a los logros y demás cosas. Y eso de una u otra manera está marcado por la historia que he recorrido. Y eso va a afectar de una u otra manera a los hijos. Ese es, digamos, el llamado de atención. Yo les diría a todo el mundo esto no es algo eventualmente posible, digamos, todos los estudios reiteran lo mismo. El sufrimiento personal nunca es un sufrimiento mío, de una u otra manera se contagia en los otros, en las relaciones con nosotros, en las relaciones con los hijos, y va mucho más allá, hasta de los propios hijos, sino hasta de los hijos de los hijos. Entonces, muchos dicen, no, pues no me pasó esto, yo no digo nada, yo eché el olvido, yo dejo quieto. Son cosas que los padres dicen, o sea, esas son cosas que yo tengo que abordar, que tengo que sanar, porque en ese proceso de sanar no solamente me estoy sanando yo, sino que además le estoy dando herramientas a mis hijos, a mis nietos y hasta a mis bisnietos para que puedan enfrentar la vida con otra postura muy distinta o al sufrimiento o a las dramas que pronto pueden haber sufrido. O sea, trabajarlo, no necesariamente un ejemplo, porque hablemos de un caso de abuso, que es pues algo delicado. Entonces el padre de familia, claro, de abuso sexual, entonces un padre de familia, una madre de familia que tiene una situación de estas, si no logra elaborarla, de alguna manera va a transmitir alguna problemática a su hijo que lo va a predisponer para un trastorno psicológico o inclusive para una enfermedad física. Sí. Por un lado. Por otro lado también tenemos cuando hay una situación traumática y se narra constantemente. Esto también consecuencia, lógicamente, de lo que quiere decir es que hay algo ahí pendiente por elaborar en el padre o madre de familia. Entonces, la situación traumática se narra de manera constante. En la familia. Durante el desarrollo del niño. Entonces, su papá se fue y nos dejó. Su papá me hacía esto y me hacía lo otro. Y entonces todo eso va alimentando algo precisamente en nuestros hijos. O sea, sí, estarle narrando una situación que para de pronto uno fue traumática, entonces lo que está haciendo es transmitirle pues de manera en la narrativa un trauma o una situación pues que lo predispone para una situación psicológica a nuestros hijos. Yo diría, o sea, todos tenemos que tener conciencia de qué ha sido nuestra historia y de qué sucesos han sido determinantes o no. Hay algunos que pueden decir, bueno, yo he tenido una vida con algunos eventos difíciles, pero en general pues no he tenido mayores dificultades. Otros dirán, mire, yo pasé realmente por situaciones extremadamente difíciles, que a veces no solamente están relacionados con los padres, sino con las parejas que han llegado. Exacto. La idea es, si eso ha pasado y efectivamente siento que eso me ha marcado mucho, yo tengo que comprometerme a tratar de elaborar ese tipo de cosas. Normalmente las personas tienen dos alternativas, ¿no? O se quedan callados frente a esa historia y tratan de olvidarla, o la otra es, usted encuentra muchos, precisamente algunas madres, que insisten mucho en contar esa historia del maltrato que han vivido con sus esposos, que además se conecta con la historia de un padre y una madre donde el padre también era maltratador con respecto a su propia madre. Entonces la mamá le cuenta a su hijo y todo, le cuenta a la vecina, le cuenta a todo el mundo vivía y demás cosas. Eso sería más conveniente que el silencio de algunos que sobre todo se queden callados. Pues lo que hay unos 2 o 3 estudios que han estudiado ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos con el trauma? Si lo comunicamos o nos quedamos callados. ¿Hace bien una persona cuando se lo cuenta a la familia o hace bien cuando dice yo me quedo con esto lo viví yo y yo lidiaré con eso? En general la idea es que contarlo suele ser mucho mejor,
pero no contarlo de cualquier manera. Ni contarlo a cualquier persona. Ni a cualquier persona, y sobre todo a los hijos se va contando conforme al momento en que ellos están. O sea, no es lo mismo contarle la historia, dificultades, a un niño de 5, de 8 años que otro de 15 y otro de 20 años. O sea, el de 20 puede entender mucho más cosas que el de 5 difícilmente entenderá, o el de 10 o el de 15 entenderá. Entonces, sí creo que los hijos irán entendiendo esa historia. Necesitan como reconstruir qué fue lo que pasó allí. Pero conforme vaya adquiriendo más herramientas, pues le va contando. Entonces, si la madre le va contando así de manera desgarradora, pues pasó esto, lo más seguro es que un muchacho de 10 o 15 años no lo va a asimilar bien. Y probablemente eso le va a generar más dificultades que el hecho que se hubiera quedado callado. Entonces hay que saber qué se cuenta, cómo se integra esa historia a los esfuerzos de sus padres, cómo le da sentido a lo que han pasado, a lo que han vivido. Y un elemento que enfatizaban estos estudios es importante contar si además, mire, yo viví esto, usted cuenta lo que vivió, pero también cuenta qué hice yo para lidiar con esa situación. O sea, cuando esa historia es contada con elementos de resiliencia, mire, yo aprendí de la vida esto, yo descubrí que esto no voy a... Mire que yo comencé a lidiar con eso, eso termina siendo un gran aporte a la historia de la vida de los muchachos. De hecho, estos chicos terminan, hasta cuando se da de esa manera, con una mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles que de pronto muchos otros chicos que no han vivido situaciones o no han tenido padres con situaciones tan difíciles. Curiosamente, los traumas o pueden terminar de afectar seriamente a los hijos o puede darle herramientas, los traumas de los padres pueden terminar transmitiendo a los hijos herramientas para lidiar situaciones difíciles. Entonces es como el componente también que se agrega. Hay que agregarle el hecho de, bueno, o sea, me pasó esto con su papá, me de hacer otra cosa, pero yo aprendí que tengo que conocer a las personas, tengo que tal cosa. Eso les sirve a los hijos y les sirve para lidiar con todas las situaciones que ellos en un futuro podían estar. Pero yo creo que también podemos contarlo de esa manera, Marco, cuando nosotros hemos logrado elaborar la situación. Cuando la situación está sin elaborar, uno la cuenta con el ánimo de generar como un culpable y de generar odio en la persona a quien uno le está contando la historia sobre el protagonista de la historia, sobre el protagonista. Entonces quieres que odie o a la mamá o al papá, bueno, en fin. O sea, porque no se tiene elaborada la situación. Y no se tiene además conciencia de la forma como eso está repercutiendo. Exacto, y no se tiene conciencia. Exacto. Entonces, y eso es una de las cosas de que uno como padre también tiene que estar evaluando. ¿Cómo? O sea, yo no trato digamos, de destruir las posibilidades que tienen de desarrollo en mi hijo. O sea, yo tengo que tener conciencia de que yo puedo estar disgustado con mi pareja, o bueno, listo, cada quien está por su lado, o pasaron estas situaciones tan difíciles y además tan complicadas hasta para perdonar, pero debo saber de que lo que diga y cómo lo diga puede no solamente, pues muchas veces va a creer que voy a ganar un aliado que va a ser exacto, y al final de cuentas voy a tener eso de enemigo porque dice, no, o sea, tú me estás queriendo dañar a mí. O sea, creyendo que estás dañando a mi padre, dañando a mi madre, pero estás dañándome es a mí. Finalmente yo me defiendo de ese tipo de cosas. Eso hay que ser muy consciente de eso. Del sufrimiento también que le generamos a ellos. Sí, o sea... Y el efecto que tiene en ellos en la adultez, o sea, para su vida cotidiana también. Hay muchas mamás que intentan proteger a sus hijos. La situación nuevamente esa situación se da sobre todo en el hecho de madres criando a sus hijos sin su padre. Es una situación que se da mucho en Colombia. Más o menos por ahí escuché estadísticas de que el 80% de las familias colombianas son monoparentales. Solamente un 20% tienen a papá y mamá, pero la gran mayoría papá y mamá viven separados. Y la gran mayoría son criados por la madre. Y muchas veces la madre puede haber tenido muchas dificultades con el padre. Entonces la madre a veces intenta no sé, a veces yo quiero proteger a mi hijo o a mi hija del padre, de pronto que hizo esto y lo otro. Pero
cree que contándolo todo a su papá y además cultivando el resentimiento, Exacto. lo está protegiendo. No. Eh, Lo está tirando. sí, porque él necesita confiar, crear confianza. Pues bueno, si efectivamente es una persona tan desgraciada, pues de pronto sí la distancia lo puede requerir. Pero si no lo es, si lo puede ver desde otra perspectiva, si es una persona que puede estar contribuyendo positivamente, pues el daño que se le hace en la relación con el padre termina siendo más perjudicial para el hijo que benéfico. Entonces se tiene que como sopesar, o sea, y elaborar esas situaciones para que no se termine convirtiendo en un nuevo patrón de recreación de dinámicas de trauma en la siguiente generación, que además probablemente se pueden seguir multiplicando en las siguientes generaciones. Claro, que estamos hablando de que donde inicia el trauma son 3 y hasta 4 generaciones. En cada generación, lo que pasa es de ahí para son otras 3 o 4, y se vuelve infinito eso, claro. Si no hay alguien que decide, bueno, esto... Que rompa cadena, sí. Sí, tenemos que ponerle punto final. Que tome conciencia y rompa esa cadena. Sí, yo creo que nosotros, o sea, toda persona, más allá de que sea padre, hijo o alguna otra cosa, tiene que tener conciencia de qué ha recibido de las otras generaciones. Y qué de eso que está recibiendo de las otras generaciones está continuándolo para las otras generaciones. Todos tenemos que saber exactamente qué es eso que estamos recibiendo y tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, y es, si esto es lo que yo estoy recibiendo mucho dolor, o recibí mucho dolor de mi padre, de mi madre, de unas condiciones de vida extremadamente difíciles, yo tendré una responsabilidad, y es sacar de esa historia de sufrimiento de mis padres elementos para la lucha de la vida. O sea, si mi mamá enfrentó esto, pues yo le puedo reclamar mucho esto, eso, lo otro, pero también puedo sacar, oye, enfrentó esa situación haciendo esto, pensando de esta manera, pues yo lo puedo recoger como una herramienta que es positivo para pasárselo a los hijos. Claro. Y si de pronto la madre no hizo ese esfuerzo, o la padre no hizo ese esfuerzo por elaborarlo, pues probablemente uno como hijo tendrá esa responsabilidad de ayudar a cerrar esas heridas del pasado que tienen que ver con esas otras generaciones, para que no se termine transmitiendo a la futura y se mantenga esa condición eterna de sufrimiento. Bueno, de verdad que me ha parecido muy interesante ese tema, pues como les decía también a nuestros seguidores, uno muchas veces como padre de familia quiere como lo mejor para nuestros hijos, pero de pronto en ese afán de darle lo mejor, por no tener una buena orientación, terminamos transmitiéndole cosas negativas. Sí. Y luego nos hacemos preguntas como, hombre, pero si yo siempre le di lo que mejor pude, nunca le faltó nada, pero pues en esas relaciones con ellos de pronto hubo algo que hizo que pasara lo que de pronto, la situación que de pronto están afrontando. Sí se necesitan ciertas herramientas que son, mejor dicho, son muy necesarias, ciertas herramientas personales para la vida cotidiana. Sí. Y como padre muchas veces, por protegerlos, lo que hacemos es evitar que ellos desarrollen esas herramientas. Entonces, en ese momento que le estamos dando ese exceso de amor, lo que estamos haciendo realmente es generándole sufrimiento a ellos, que en última va a terminar en sufrimiento para nosotros como padres, cuando veamos que ellos están atravesando dificultades que no son capaces de solucionar. Sí. Problemas cotidianos que no son capaces de solucionar, problemas de pareja, problemas económicos, todo tipo de situaciones que son características de la vida, y que nosotros pues ya en la adultez debemos tener las herramientas para lidiar con ellas de alguna manera. Vemos a nuestros hijos que no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por eso estamos todavía manteniendo económicamente a nuestro hijo, a nuestro bebé de 45 años. Bueno, hay muchas situaciones, muchísimas situaciones que desprenden precisamente de no tener pues como una buena relación con nuestros hijos. Entonces, que era como lo que queríamos mostrar principalmente en este programa, inauguración de Padres en Apuros, que es un programa en el que precisamente buscamos eso,
brindarles herramientas a todos los padres de familia para que puedan ayudar e incidir de manera positiva en el desarrollo psicológico, emocional de sus hijos, que esto pues les va a permitir muchísimas cosas positivas en su vida. Entonces esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes. Ya saben, vamos a estar los miércoles a las 7 de la noche, va a estar la doctora Dina Uchima. El programa va a ser muy interactivo, ustedes van a poder preguntarle a la doctora lo que quieran, ella los va a orientar sobre determinados temas que se van a tratar en esos live. Nos pueden escribir, nos dicen, vea, yo tengo dificultades de esta manera, les vamos a contestar o vamos a investigar y vamos a tratar el tema pues en los live. Van a ser intervenciones virtuales para grupos. Entonces, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que, mejor dicho, súper importante esa intervención tuya acá en Clínica Psicológica.